presidente de la República, Luis Lacalle Pou, envió al Parlamento un proyecto para modificar 4 de los principales artículos de la Ley 19.580, conocida como Ley de Género. La norma ha sido criticada por diferentes dirigentes de la coalición de gobierno. La exposición de motivos señala que se busca brindar más garantías para las partes. Las modificaciones están en las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso que tienen las pericias, el castigo establecido para quien realice denuncias falsas y la forma en que se reclaman reparos económicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 11 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, probables precipitaciones escasas, descenso de temperatura, vientos del suroeste al sur, entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 y una máxima anunciada nada más que de 12 grados. Ola de frío, Atención porque se espera el ingreso de una masa de aire fría de origen polar a partir del viernes de hoy hasta el martes. Esta situación va a generar temperaturas mínimas en zonas costeras de entre 2 y 5 grados, mientras que en el resto del país estarían entre 2 grados bajo cero y 3 grados. Las máximas que se prevén son nada más que entre 10 y 14, baja sensación térmica por efecto del viento mayoritariamente de componente sur. Para la emisión de un aviso de ola de frío hay que esperar al menos 3 días consecutivos, dice Inumeti. Bueno, ahora estamos viviendo esa ola de frío polar, así que hay que estar atentos, abrigarse muchísimo en todo el territorio nacional. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Colombes, entre en la Rambla, República de Chile y Belsen, hasta las 5 de la tarde van a estar trabajando en carga y descarga. En Pablo de María, desde Colonia hasta 18 de julio. Hasta las 19 horas están haciendo trabajo de hormigonado. Requena, entre Itapeví y Lorenzo Fernández, hay trabajo de saneamiento hasta las 4 de la tarde. Estamos en informativo con exteriores. Vamos a recibir a nuestra periodista Giuliana Perdomo. Hay novedades en el Liceo IABA. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Acaba de finalizar una conferencia de prensa por parte de FENAPES, donde se brindó respaldo a lo actuado por el exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz. Se está denunciando por parte de la Federación que hubo en el accionar de ANEP una persecución política que no está justificada, no hay garantías y además que se realizó esto para justificar el escándalo político que se desató el año pasado. Y estamos con el dirigente de FENAPES, Emiliano Mandacen, debe decir. Emiliano, ¿cómo se toma toda esta situación? ¿Es desmedida la sanción que se aplica? Primero, una constatación. Todo el elemento material que produjo el conflicto en el día de hoy no existe. Yo invito a toda la población que pase por el IABA y vea si existe la rampa. Primer elemento, no existe. Lo segundo, leyendo con atención los 322 folios del sumario, queda claro que jurídica en su conjunto le plantea 10 días de suspensión, que tampoco la compartimos, pero son 10 días, y Cherro, que estaba inhibida por el Codicen de participar en una orden verbal, traslada a su asesora letrada, que es un cargo de política confianza, más allá que es abogada, la resolución de este tema. Y esta persona aplica 150 días sin tomar en cuenta, por ejemplo, las atenuantes que tiene Leonardo Ruiz Díaz como excelente trabajador. Entonces, lo que queda comprobado con esto es, de alguna manera, la persecución política que denunciábamos al inicio. O sea, acá no hay un elemento jurídico que alberga la posibilidad de brindarle 150 días de suspensión a Leonardo Ruiz Díaz. El otro elemento es que este gobierno, que tanto se jactaba de que siempre lo jurídico está por encima de lo político, practica totalmente lo contrario, siempre lo político está por encima de lo jurídico. Y lo otro que llama poderosamente la atención es que nosotros tenemos un documento de 19 de abril del año pasado, firmado por la actual presidenta del Codicen, en aquel momento secretaria general, donde expresaban una serie de puntos de acuerdo para actuar rápidamente y en prácticamente ninguno han actuado. Entonces es una intimación al Codicen de la ANEP que tome este tema rápidamente y que saque a la ANEP en su conjunto de este manto de opacidad, de oscuridad,
donde lo que no hay son garantías ni jurídicas ni políticas para el debido proceso de ningún trabajador. Porque, curiosamente, esta misma asesora letrada, cuando hay situaciones como la del Liceo 41, con una gravedad extrema de investigación estudiantil, lo que manda es archivar, ¿no? En algunos casos archiva y en otros casos expande la sanción con un criterio bastante discutible. Entonces nos parece que la presidenta Virginia Cáceres, actualmente presidenta del CODICEN, que es una persona que se ha mostrado sensible ante algunos temas, el CODICEN en su conjunto deben tomar este tema, deben corregir lo que está pasando en la Dirección General de Enseñanza Secundaria, porque lo que está generando es un desquebrajamiento institucional muy grave. Además de esta declaración, ¿tienen pensado realizar algún tipo de manifestación pública para visibilizar todos los hechos que están sucediendo en los liceos? Vamos a trabajar en las próximas horas y evaluar. Mañana tenemos una actividad muy importante con delegados de todo el país para trabajar otros temas. Nosotros no descartamos ningún tipo de medida. Va a haber una recusación jerárquica ahora a este sumario, pero vamos a tratar de trabajar en las próximas horas, de ir visualizando esto, y no dudamos en pedir una reunión en las próximas horas al CODICEN también por este tema y otros temas. Pero realmente tiene que haber mucha preocupación al día de hoy, porque lo que no hay son garantías, ¿no? Yo vuelvo a decir, Jennifer Cherro estaba inhibida de participar de este proceso, y la que termina laudando este proceso, yendo en contra de lo que resolvió Jurídica y Secundaria, es su asesora letrada. Es mínimamente preocupante. No estoy diciendo que legalmente no se pueda hacer, pero políticamente y éticamente no es correcto. ¿Se puede apelar en torno a la situación de Ruiz Díaz? Se va a apelar para que pase rápidamente al CODICEN, y nosotros no vamos a descartar ninguna vía en el orden nacional, agotando todas, y a nivel internacional también. O sea, eso ya lo tenemos definido. El compañero cuenta con el respaldo de la Federación, con el respaldo del PIT-CNT, con el respaldo de la CESEU, con el respaldo de los gremios estudiantiles, la población en general. Esto se ha visto en innumerables veces. El compañero ha sido muy afectado por esto también, y bueno, después el Estado tendrá que responder por todo lo que le generó al compañero y a su familia, porque hay que hacerse cargo de estas cosas. ¿Esto implica que no cobre sueldo por 150 días? No, el compañero ya cumplió esa suspensión. Ahora se le va a retener la otra mitad de los saberes. Esperemos que se revea esto rápidamente y que haya una resolución política a este respecto. Pero el compañero cuenta con respaldo, sabe que están cientos y cientos de compañeras y compañeros atrás de él. No es la única situación que está ocurriendo de persecución, ¿tá? Hay muchas situaciones de persecución. Bueno, tenemos ejemplos como los profesores de San José, la investigadora contra la Federación Nacional de Profesores, que es uno de los mayores lawfare que se ha visto en la historia de este país. Bueno, una serie de elementos que ponen un manto de duda de que para algunas jerarquías de este gobierno lo que prima son los intereses políticos y no las garantías jurídicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Rosina, tenía la palabra de Emiliano Mandacen a propósito de esta sanción al exdirector del IABA. Van a apelar a la misma, van a pedir una reunión con ANEP y no descartan tomar medidas a futuro. Muchas gracias, Juliana. Nosotros retomamos el tema de portada. El presidente de la calle Pou remitió al Parlamento un proyecto para modificar 4 de los principales artículos de la ley 19.580, conocida como la ley de género, la que ha sido cuestionada por diferentes dirigentes de la coalición de gobierno. La información fue publicada hoy por el diario El País y señala que las modificaciones abarcan las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso que tienen las pericias, el castigo establecido para quien realice denuncias falsas y la forma en que se reclaman reparos económicos. En su génesis, esta norma legal buscó subsanar una situación de vulnerabilidad de la figura de la mujer. Lamentablemente, ese fin perseguido por ley no se ha alcanzado, ya que en la actualidad siguen abrumando las consecuencias nefastas originadas en delitos de género, dice la exposición de motivos del proyecto de ley. A esto, el texto suma que la normativa no logró abatir el número de casos de femicidio, tampoco evitó las consecuencias del problema de la violencia de género, sino que ha sido cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia, invocando su inconstitucionalidad que invariablemente la corporación desestimó. El proyecto indica que las denuncias falsas son actualmente un hecho notorio y que no se brindan garantías para las partes, por lo que propone penas mayores para quienes las realicen.
La prosecretaria de la Presidencia, Mariana Cabrera, quien estuvo a cargo de redactar los cambios a la ley, dijo a El País que una protesta realizada el pasado 2 de marzo frente al Palacio Legislativo, con carteles tales como "No a la dictadura de género, ser hombre no es delito", en que manifestantes, acompañados por el senador Guido Manini Ríos y el diputado Gustavo Subía, pedían cambios a la ley y reclamaban basta de denuncias falsas, fue uno de los hitos para que Presidencia decidiera presentar este proyecto. Desde la sociedad civil, la activista por los derechos de las mujeres, Soledad González, reclamó hoy mayores recursos para la implementación de la ley que, según señaló, ha quedado cuestionada justamente por diferentes sectores políticos. González denunció que es un proyecto que busca amedrentar a las víctimas. Una profundísima preocupación porque después de haber conocido los chats del día de ayer del expresidente del Partido Nacional, que el presidente de la República envíe un proyecto de ley para beneficiar a los denunciados de violencia de género y delitos sexuales, es realmente alarmante. Hay una embestida muy grande contra las víctimas y contra las herramientas que se ha dado a este país y que ha votado el Parlamento y que ha votado el Parlamento en su conjunto para proteger a las víctimas, que siguen bastante desprotegidas, dicho sea de paso. Hay un aumento año tras año en homicidios de mujeres, lo dice el fundamento, pero fundamentan que la ley no sirvió, entonces van a beneficiar a los denunciados, porque es un proyecto de ley que trata de debilitar y amedrentar a las víctimas, sembrando el miedo a que si no tenés cómo probar que tu denuncia es fehacientemente creíble, entonces se te puede ir en contra y podés terminar pagando tú un precio por haber denunciado. Más adelante vamos a volver con este tema. Entre tanto, les contamos que Fiscalía dispuso una investigación administrativa de urgencia por la filtración de los chats entre el expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el ex senador Gustavo Penades. Tras una nota enviada por Iturralde, la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero resolvió la instrucción con carácter de urgente para dilucidar si la fuga de la información provino desde Fiscalía. Pablo Iturralde renunció en la mañana del jueves a la presidencia del directorio del Partido Nacional, luego de que el semanario Búsqueda publicara el intercambio de mensajes con Gustavo Penades. La conversación por WhatsApp sucedió en el mes de marzo del 2023 tras la denuncia pública de Romina Celeste por haberle pagado a cambio de actos sexuales cuando tenía 13 años la persona que denunció. La investigación administrativa dispuesta por la fiscal Ferrero será llevada adelante por la División Jurídica de Fiscalía. Para el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, la filtración de los chats entre Iturralde y Penades, que manifiestan un vínculo directo con la fiscal Alicia Gione, debilitan a la Fiscalía por el descreimiento que genera en la población. Se utiliza este hostigamiento hacia la Fiscalía, el hablar permanentemente de forma negativa, peyorativa, con acusaciones, con valoraciones negativas respecto de la Fiscalía y los fiscales, se utiliza para determinar o para direccionar o para avasallar las decisiones o lo que sucede en la Fiscalía o lo que sucede con la Fiscalía. Trabajando con otros fiscales que conforman ese equipo fiscal después es atacado permanentemente desde otras aristas, se lo somete a una presión, a decir mediáticamente cosas de ese equipo fiscal. Entonces, el tratar de direccionar la actuación de la Fiscalía en un sentido o en otro, termina con ese hostigamiento y ese acoso, o sea, en acciones concretas que nosotros hemos denunciado, hemos expuesto sistemáticamente y que están afectando la institucionalidad en cuanto a la debilidad. Se debilita la Fiscalía y esto lo voy a decir hasta el hartazgo, por este descreimiento al que se lo somete. No es sano en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, no es sano que se trate de elegir por determinados actores cuál es el fiscal de una causa, si me gusta o no, y el peor impacto de eso es cuando el funcionario siente esa presión
y dice, bueno, yo me tengo que apartar. Muchas veces el funcionario se aparta porque es lo más adecuado o solicita el apartamiento porque es lo más adecuado. Lo que no tiene que pasar es que la presión exista. El acto originario de la presión es lo que está mal, es lo que se debe revisar. La bancada nacionalista en el Senado definió citar al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en régimen de comisión general a raíz de las filtraciones de Fiscalía. Si bien la Fiscalía es un organismo independiente, la tutela administrativa del Poder Ejecutivo es a través del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a otras repercusiones porque el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración que señala que a la luz de la información publicada en la prensa atinente a las actuaciones de un dirigente nacionalista, en el caso Penades, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado expresa su preocupación y disgusto ante posibles interferencias políticas en cuestiones procesales, así como su confianza en que el actual fiscal subrogante interina y los magistrados judiciales y fiscales actuarán en todo caso con independencia y apego a la ley propia de nuestro sistema republicano. Y para el Frente Amplio resultan gravísimas las comunicaciones que tuvo Iturralde con Gustavo Penades y no es válida, dice, la excusa de que se trate de conversaciones privadas. Se considera que la renuncia de Iturralde es insuficiente. La declaración del partido dice que va a continuar promoviendo acciones que permitan esclarecer los hechos y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar el accionar libre del sistema de justicia. No es un problema de renuncias, es un problema de un comportamiento. Y el comportamiento que tuvo Pablo Iturralde como presidente del Partido Nacional es grave. No se puede tomar con la frivolidad que lo ha tomado Delgado, que es planteando que había tenido una actitud correcta y valiente. De valiente no tiene nada esta actitud, es una actitud que intentó vulnerar derechos, que intentó generar condiciones en la Fiscalía, de acuerdo a lo que dicen los chats. Ahora, lo que queda es que expliquen. Lo que tiene el Partido Nacional es que pasan cosas graves como esta, como el pasaporte de Marcel, como el caso Astesiano, y nunca explican qué fue lo que pasó. Todos tenemos la impresión de que el gobierno sabe más de lo que dice. Y si el gobierno sabe más de lo que dice, tiene que empezar a decir. Y si no dice, Fiscalía tiene que investigar a fondo para saber hasta dónde llegan las afirmaciones de Iturralde y hasta dónde actuó. El Frente Amplio entiende además que la fiscal Alicia Guione debe continuar al frente de la causa. No tenemos ningún elemento para que no continúe en este caso, no hemos visto ninguna actuación que estuviera fuera del marco legal, que ha actuado de acuerdo a derecho, que ha protegido a las víctimas y que sus salidas han sido sobrias. Yo creo que la han colocado en un lugar muy incómodo, entiendo la incomodidad que puede tener, pero lo lógico sería que terminara esta causa. La jueza Marcela Vargas accedió a reexaminar el contenido del celular de Jonathan Mastropierro, víctima de Gustavo Penades, a pedido de la defensa del ex senador nacionalista. Además, no dio lugar a la otra demanda de la defensa de Penades, que había solicitado que se citara a Paula Díaz en la causa que había declarado ella en un programa sobre la denuncia de Romina Celeste contra Penades. Había dicho que esa denuncia era falsa. Se hizo lugar a que las defensas recibieran un reporte de una de los celulares específicamente que querían. Bueno, lo apelamos porque entendemos que es una víctima y después la otra discusión era lo que pidió la defensa del imputado Penades sobre hacer una prueba anticipada a la señora Paula Díaz, que nos opusimos porque entendemos que no hay ninguno de los requisitos que establece la norma para hacer en esta etapa procesal una prueba anticipada respecto de esa testigo. Los dos puntos dependen ahora de apelaciones del Tribunal de Apelaciones. Sí, los dos puntos están en pasan al Tribunal de Apelación. La defensa de Penades apeló la decisión de la jueza y el Tribunal de Apelaciones tiene 48 horas para tomar una definición. Agregamos brevemente que la fiscal Alicia Guione dijo ayer que está evaluando dar un paso al costado en esta investigación que viene llevando adelante en el caso del ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. La fiscal agregó que hay determinados límites que son cuando se meten con la vida personal de uno y opinó también que está sufriendo un enchastre gratuito.
De los chats que publica el semanario Búsqueda, también surge que Roberto Lafluf, ex asesor del presidente Lacalle Pou e integrante del equipo de campaña de Álvaro Delgado, aconsejó a Penades cómo actuar frente a la denuncia de Romina Celeste. Los intercambios entre Lafluf y Penades, que ocurrieron durante los primeros días de abril del 2023, sugieren que Lacalle Pou estaría al tanto de este asesoramiento. Días después de que Romina Celeste Papazo denunciara públicamente a Gustavo Penades por haberle pagado a cambio de actos sexuales cuando tenía 13 años, el entonces senador solicitó consejos a Roberto Lafluf, ex asesor estratégico en materia de comunicación del presidente Luis Lacalle Pou y actual integrante del comando de campaña de Álvaro Delgado, para enfrentar la situación ante la opinión pública. Según surge de la extracción de datos del celular incautado a Penades, que forma parte de la carpeta fiscal a la que tuvo acceso Búsqueda, los intercambios que mantuvieron los primeros días de abril de 2023 sugieren que el presidente Lacalle Pou estaba al tanto del asesoramiento de Roberto Lafluf. El intercambio comenzó el 6 de abril de 2023 cuando Penades escribió a Lafluf por WhatsApp. ¿Sugerencias? Allí el entonces asesor del presidente responde: en mi opinión, no gastaría energía ahora en temas de política interna. Toda la dedicación la pondría a los temas personales y jurídicos. En otro mensaje, Lafluf le aconsejó que sea él mismo quien construya el relato al conversar en off con algunos periodistas que sepan transmitir su posición. Le recomendó usar frases como: yo he sido denunciado por temas gravísimos y primero que nada voy a resolver esos temas personales, o estoy abocado a que se haga justicia y voy a hacer lo que sea necesario para no trasladar a mi actividad política esta situación. Luego agrega: yo entiendo que vos marcaste el territorio de entrada y pusiste este tema en el plano personal. Entiendo que la prensa quiere romper ese cerco y que los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vincula su suerte con la tuya. Yo creo que el retiro de los fueros colabora a mantener ese cerco y desde mi punto de vista vos deberías ser el principal interesado en sostenerlo. Lafluf renunció a su cargo en presidencia por la denuncia de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., sobre la destrucción de un documento certificado en Torre Ejecutiva en el caso Marcet. El director de Factum, Eduardo Botinelli, dijo que es poco probable que el episodio que desencadenó la renuncia de Iturralde genere consecuencias electorales importantes. Aseguró que este tipo de episodios suele incidir poco en los sectores menos politizados de la población. Mientras a los niveles más informados y más, digamos, desde la oposición, ¿no? Claramente estos temas toman una relevancia importante, son cuestionados fuertemente. Pero del otro lado, el electorado más cercano al oficialismo, se buscan los mecanismos para que no se vea o no se visualice como algo tan grave. Y en el medio, la gente más desinformada, más alejada de la política, que no tiene pertenencia, en realidad no se mete tanto en los temas, ¿no? O sea, no tiene una opinión formada fuertemente. Y por otro lado, lo que vemos es que la imagen del presidente, con todo lo que ha sucedido en el último tiempo, no ha tenido afectación en sus niveles de aprobación, en sus niveles de imagen. Uno lo que primero que ve es, sí, efectivamente, en cualquier caso, no en el caso Uruguay, en cualquier país del mundo, cuando suceden este tipo de cosas, hay algún tipo de reacción negativa o puede verse una reacción negativa. En la situación actual no se está viendo hasta ahora que haya sucedido por lo menos una dimensión importante. De hecho, el Partido Nacional, que ha sido el más involucrado en estos temas, no ha tenido afectación desde el punto de vista de la intención de voto, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es si de acá en adelante puede cambiar. En principio, por lo que ha pasado hasta ahora, es poco probable que haya una afectación importante. El infectólogo Henry Albornoz dijo hoy a MBD Noticias que viene aumentando la circulación del virus de la gripe, particularmente en las 2 últimas semanas, así como el número de internaciones por esta enfermedad. El especialista recordó que es fundamental vacunarse contra la gripe, especialmente aquellas personas que padecen otras enfermedades, adultos mayores, embarazadas. Estamos recién en el inicio del periodo de circulación del virus y lo previsible es que su presencia se extienda por entre 8 y 12 semanas más en nuestro país, dijo el especialista. En estas últimas 2 semanas, particularmente el virus de la gripe, el virus influenza, ha aumentado en forma importante. Aumentó la circulación en la población y de hecho todos tenemos conocidos o familiares que tuvieron un cuadro respiratorio o que tenemos compañeros que no están yendo a trabajar, y también aumentó las internaciones. Eso obedece fundamentalmente, como decía, en estas últimas 2 semanas al virus de la gripe,
Y bueno, la gripe puede ser grave en las personas que tienen otras enfermedades, que tienen enfermedad pulmonar previa, enfermedad cardíaca, enfermedad neurológica, en los adultos mayores y también a veces en los niños. Como tú decías, la información de las proporciones de personas que se han vacunado en algunos grupos de riesgo es particularmente baja, y eso, digamos, debería preocuparnos y hacer un llamado a vacunarse, particularmente las mujeres embarazadas y las puérperas, porque la vacunación no solo protege a la madre, sino también protege al bebé y al recién nacido. Y ante el anuncio de una nueva ola de frío pronosticada por Inumet, que va hasta el próximo martes, el MIDES activó desde hoy un nuevo operativo en la calle, ha reforzado sus equipos y recorridas, especialmente el domingo, cuando se esperan que las temperaturas sean las más bajas. Volvemos a activar lo que son los refuerzos en la calle, ¿no? Los refuerzos de captación, sobre todo en alianza con el Ministerio del Interior. Los centros de 24 horas han mostrado una mejora de la atención de personas sin hogar y en la convivencia barrial. A corto plazo, obviamente, se ven resultados en cuanto a la convivencia con los vecinos, mejora, sin duda, sustancialmente, porque se transforman en hogares, ¿no? Ya no son refugios, son hogares. Y después, en lo que yo he podido ver, de ir y conversar con algunas de las personas, algunas de ellas que, sobre todo he hablado con mujeres que me dicen que han retomado sus estudios, han podido proyectarse hacia adelante, que creo que es lo más importante de todo, ¿no? No pensar todos los días a ver dónde voy a dormir, si llego, si tengo mi cama o no, sino tengo mi cama segura, tengo mi hogar, pienso hacia adelante. Está habilitada la línea telefónica gratuita 0800-8798 para avisar sobre personas en situación de calle en Montevideo las 24 horas y el 911 en el resto del país. Para Montevideo está disponible el número de WhatsApp 092-910-000 a fin de notificar acerca de personas a la intemperie. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, confirma que se está trabajando en la reglamentación de la Ley de Prestación de Asistencia Obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, CONASE, y la definición de protocolos de actuación. No se prevé incrementar el número de equipos que ya está trabajando en calle. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Circuito de Memoria, recorrido histórico por sitios de la memoria. Punto de partida, Memorial de Expresas Políticas. Sábado 25 de mayo, hora 11. Policlínica Móvil, servicios de medicina familiar y odontológica. Lunes 27 de mayo, de 8 a 12 horas, en Plaza Alfredo Citarrosa y José Carvajal. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 11 grados a esta hora en Montevideo. Recibimos ahora a nuestro periodista Eduardo Delgado. Vamos a seguir avanzando en uno de los temas de la agenda de hoy que tiene que ver con las modificaciones propuestas desde el Ejecutivo a la Ley de Género. Eduardo, adelante, bienvenido. Así es, Rosina, ha sido un gusto saludarte. Seguimos en tema, como tú bien decías, y estoy justamente ahora con el doctor Juan Faúndez, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, para conocer justamente su mirada sobre este proyecto de ley que hoy se conoce, doctor. ¿Qué primeras reflexiones le merece este proyecto? Bueno, para decirlo desde el principio, no modifica absolutamente nada, salvo aspectos técnicos de 4 artículos o 5 que era necesario, desde mi modesto punto de vista, corregir. En el sentido de que, si bien había artículos que uno podía interpretar de una manera que era útil y razonable, se habían deformado en la práctica con interpretaciones que no correspondían. Por ejemplo, que si una persona hacía una denuncia falsa, no pasaba nada, para decirlo claro y rápido. Hoy el artículo dice que si una persona hace una denuncia que después no resulta comprobable, bueno,
está dentro de las posibilidades, pero que si esa persona al hacer la denuncia tenía conciencia de que lo que denunciaba es falso, esa persona puede ser imputada de un delito de simulación de delito. O sea, es la corrección, porque en base a la solidaridad de que cualquiera puede denunciar y no ser perseguido si esa denuncia no prospera, no quiere decir que si una persona se disfraza de víctima y denuncia falsamente, quede impune. Y esto es lo que aclara acá. Otra cosa que se aclara es qué jurisdicción va a seguir adelante con el resarcimiento de 12 salarios o de 12 salarios mínimos según la situación, qué jurisdicción es la que va a resolver ese tema. En principio la discusión era si lo hacía el juez de juicio, si lo hacía el juez de ejecución o si lo hacía un juzgado civil. Algunos considerábamos que era hasta más garantista que lo hiciera un juzgado civil, porque tampoco es una pena accesoria, por lo tanto no tendría que estar en la jurisdicción penal, y en los hechos la jurisdicción penal a veces no completa esa parte de manera tal que sea eficiente para la persona que se merece ese resarcimiento. Entonces en civil esa independencia de jurisdicción para mí es más clara y más efectiva. Ahora, y Fagundes, respecto a las denuncias falsas, ¿son un porcentaje importante o un porcentaje ínfimo en cuanto a las denuncias de violencia? Bueno, números, los únicos números que se tienen es de los juzgados de violencia, que se habla de que hasta un 70% a veces no llegan a ninguna resolución porque la denuncia no enerva el celo de la justicia como para pedir una medida. Entonces ahí ¿cuál es el tema? Hay mucho trabajo que no llega a nada y ocupa horas y lugar para otras denuncias que sí son tramitadas y llegan a determinadas medidas. Ese es el dato oficial que hay. En los datos de falsas denuncias un poco más importantes, como puede ser de violencia sobre la persona o de abusos, ya sea a través de la violencia o a través de delitos sexuales, ha habido denuncias falsas. Personalmente no tengo una estadística oficial. En el estudio ha habido sentencias absolutorias y se ha comprobado que los hechos no es que no se probaron, sino que no sucedieron. Nosotros no hemos hecho denuncia al denunciante, pero está dentro de la posibilidad de hacerlo porque implica esa denuncia todo un tormento para el denunciado falsamente y además un tema económico también. Y en conclusión, la Asociación de Abogados Penalistas, en principio, si son consultados, porque esto va a estar en el Parlamento, obviamente, estarían a favor de apoyar estos cambios, entonces. Bueno, los abogados somos muy personalistas. Entonces, cada uno tiene su opinión o su... Yo, personalmente, hice un Twitter hace unas semanas a raíz de una situación, pero yo no pretendo que me llamen. La asociación es otra cosa. El Colegio de Abogados es otra cosa, que pueden ser citados a opinar sobre esto. En principio, va en el sentido específico de estos 4 artículos que necesitaban una aclaración más técnica. ¿Soy claro? Tal vez en el último, que habla de la jurisdicción justamente para la multa, ponen que hay que actuar ante la jurisdicción o la sede correspondiente. Yo hubiera puesto sede civil. Perfecto. Muy amable, doctor. Muchas gracias. A ustedes. Rosina, era la palabra del doctor Juan Fagundes, un abogado de amplia experiencia en la justicia penal. Muchas gracias, Eduardo. Vamos con otros temas. Desde hoy la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea comienza a aplicar paros de 2 horas por turno en plantas, en la distribución. Esto va a ser en protesta por lo que consideran medidas antisindicales por parte de algunas empresas. Las medidas van a afectar el normal funcionamiento de la recolección y no se descarta que esto genere retrasos en la entrega a los comercios de todo el país. Esto inicia en el departamento de Colonia, en Juan Lacase, una situación extremadamente triste que se termina dando con una empresa de recolección de leche. Los camiones cisternas que recogen la leche para la empresa Granja Pocha, la marca Colonial, ahí en Juan Lacase.
la empresa Huber, que desde el momento que los trabajadores decidieron organizarse sindicalmente, la empresa tomó la decisión de despedir a quien organizó el sindicato, el compañero que organizó el sindicato. Este hecho que viola hasta el derecho constitucional y que pasa por encima de los derechos de los trabajadores, nosotros lo condenamos firmemente. Nuestro plenario de nuestra federación tomó la resolución expresa de el día de hoy estar informando a todos nuestros afiliados y afiliadas de la situación que se viene llevando adelante, y estamos parando 2 horas de paro por turno en toda la recolección, en todas las plantas industriales y en todos los centros de distribución de lácteos que nosotros tenemos. ¿Implican esas medidas retrasos en las entregas? Bueno, eso implica retraso, sí, sin duda, parate de actividades en cada uno de los procesos que se va realizando, y sin duda eso va a generar algún determinado retraso. ¿Por qué? Porque son 2 horas en el turno de la noche, 2 horas en el turno de la mañana y 2 horas en el turno de la tarde. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida resolvió ayer levantar la huelga que mantenía desde hace una semana en fábricas nacionales de cerveza. Esto tras el anuncio de la empresa de cerrar la planta industrial de Minas. El acuerdo se alcanzó luego que la empresa analizara la posibilidad de no cerrar la planta y el establecimiento de una mesa de negociación. Se espera que el primer turno vuelva a trabajar sobre hoy, ahora. A esta hora estarían volviendo a trabajar. Y el ministro de Trabajo, Mario Arizzi, valoró que se haya avanzado en la búsqueda de soluciones en los conflictos laborales de COPSA y en este de Fábricas Nacionales de Cerveza, así como el levantamiento de medidas sindicales. En el caso de la reapertura de la planta de Minas, el ministro dijo que la solución no está arriba de la mesa, pero se avanza en encontrar soluciones. En esta jornada, los trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza, que se encontraban en seguro de paro, retomarán la tarea mientras se avanza en la negociación. Armamos una hoja de ruta con diferentes temas relacionados con condiciones de trabajo, con organización, mejor dicho, del trabajo dentro de las plantas, y a raíz de eso se mantienen las posiciones en el sentido de que la empresa va a evaluar cómo avanzan las mesas para evitar el cierre de la planta de Minas, que la empresa se está presentando en las mesas con una disposición al diálogo y a analizar diferentes variables. Eso es una industria compleja en donde intervienen diferentes variables, pero hay una voluntad de la propia empresa de analizar cada una de las situaciones y del propio gobierno también. Aristi dijo además que hubo un gran avance en la resolución del conflicto de COPSA al destrabar los adeudos salariales, y el Ministerio hará un seguimiento en caso de denuncias por incumplimientos. En el día de ayer cobraron el sueldo y cobraron unos tickets de alimentación. En el día de hoy se van a cobrar el resto de los adeudos salariales. De ahí que se levantó la medida gremial por parte de la UNOT. El préstamo del Banco República sirve para cancelar todos los adeudos que se le debía a los trabajadores. Seguimos con noticias del ámbito gremial. Ahora recibimos a Juliana Perdomo. Adelante, Juliana. Gracias, Rosina. Los convoco nuevamente, esta vez para hablar de la situación de los trabajadores de Pedido Ya, porque como ustedes recordarán, en el mes de enero se comunicó el despido de más de 250 empleados y después de varias negociaciones se llegó a un acuerdo. Muchos de esos trabajadores fueron absorbidos por otra empresa, pero esto no se está cumpliendo y estamos con Camila Lara, representante del sindicato. Gracias por estos minutos. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores que no quedaron en el seguro de desempleo? ¿No se está respetando esa bolsa de trabajo? Bueno, nosotros tuvimos una última instancia tripartita con la empresa BPO Uruguay, que es la empresa que absorbió a estos trabajadores de Pedido Ya. Y bueno, el número que nos proporcionó la empresa es de actualmente 46 trabajadores que están contratados para hacer y cumplir las funciones que cumplían los 251. Tengamos en cuenta que Pedido Ya en un momento dijo que iba a intentar que fueran 60, pero es un número que aparentemente tiró Pedido Ya y no la empresa BPO Uruguay, así que lamentablemente no pudimos negociar que se contrataran más trabajadores de la bolsa de trabajo, que sí se acordó en el Ministerio cuando inició este conflicto con los 251 despidos. Están evaluando medidas a futuro y ya te consulto qué pasa con los otros trabajadores que no pudieron acceder al empleo.
Y bueno, sí, en realidad los compañeros y compañeras seguimos en contacto, seguimos reunidos y seguimos evaluando de qué manera continuar con esta situación que se dio el 5 de enero, más que nada por lo que puede generar como precedente frente a las desvinculaciones y despidos de la forma en la que dio pedido ya. Obviamente que siempre estamos evaluando alternativas como para continuar visibilizando sobre todo la situación, que nos parece importante que no quede como un hecho más. Y bueno, los compañeros y compañeras que no pudieron acceder al empleo, algunos de ellos continuamos en el seguro, evaluando la posibilidad de negociar por un seguro extendido, que obviamente no depende del sindicato, pero bueno, sí lo estamos poniendo sobre la mesa. Algunos, por suerte, han conseguido o están apostando a nuevas oportunidades. Tengamos en cuenta que, bueno, muchos compañeros y compañeras son jóvenes y las posibilidades son, bueno, ni tanto, porque a veces la verdad que el empleo en los jóvenes está bastante complicado, pero bueno, han podido conseguir esas otras alternativas y nosotros apostamos en su momento a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, que la empresa lamentablemente tampoco quiso respetar esa prioridad, que era, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, madres jefas de hogar, personas en situación de discapacidad, migrantes, bueno, eso no se respetó en el entendido de que la empresa tiene derecho a contratar al trabajador, trabajadora que quiera. Camila, en paralelo se están haciendo aportes para que se pueda cambiar o regular estas plataformas digitales. Sí, claro, bueno, también ahí el sindicato está haciendo su aporte, digo, desde el conocimiento que hay de cómo se trabajan las plataformas. Tenemos compañeros y compañeras repartidores que están afiliados al sindicato y nuestra idea es hacer que la ley sea lo más justa posible a la hora de disponer de estos trabajadores que hoy realmente también están en una situación de mucha vulnerabilidad, pero esa parte, ¿no? O sea, esos son los compañeros repartidores que tienen otra situación contractual distinta a la que teníamos nosotros. De todos modos, entendemos que hay que trabajar en una regulación que hoy la que está proponiendo el Ministerio de Trabajo nos parece que no estaría resolviendo el problema, por el contrario. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Rosina, tenían la palabra de Camila Lara a propósito de la situación de los trabajadores de Pedido Ya. Por supuesto que vamos a seguir el tema de cerca y viendo qué acciones se toman a futuro. Muchas gracias, Juliana. Hacemos una pausa, la última, y volvemos enseguida. Cine en el Oeste. Estreno La nieve entre los dos. Sábado 25 de mayo, 18:30 horas, en el Centro Cultural Álvaro Bayo. Capacitaciones laborales. Cursos dirigidos a personas trans y no binarias. Inician el 17 de junio y tendrán una duración de 3 meses. Último bloque de MB Noticias, entramos en el ámbito internacional y para eso recibimos a nuestro periodista Alejandro Gabar con su columna justamente de Noticias Internacionales. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, un gusto tenerte nuevamente. Gracias, Rosina, buen mediodía. Bueno, una alegría volver a estar aquí naturalmente después de las vacaciones y con una semana que particularmente fue muy intensa a nivel internacional. La vamos a segmentar en 2 temas. Uno tiene que ver con Oriente Medio y el otro con la crisis desatada entre Argentina y España. Con respecto a lo primero, hay que decir que la semana comenzó, o el fin de semana, tuvo el impacto del accidente del helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que finalmente terminó con la muerte no solo del presidente, sino del ministro de Asuntos Exteriores, de un gobernador provincial, de todos los que viajaban en ese helicóptero, de un convoy de 3, solamente no llegó el de Raisi. La figura de Ebrahim Raisi es muy importante dentro del contexto de Irán, si bien el presidente no tiene un rol supremo como sí lo tiene el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, es una figura de peso. Raisi respondía a los sectores más conservadores de la política iraní, de ahí que hubo gente que también de alguna manera se alegrara dentro de Irán por la desaparición física de alguien que forma parte del gobierno y del núcleo duro. Además, se hablaba de Raisi como el posible sucesor de Khamenei, que es el líder supremo, que es un hombre muy mayor. Recordemos que fue el
el hombre que sustituyó nada más y nada menos que al Ayatollah Ruhollah Khomeini, el líder de la revolución islámica de 1979 que terminó con el gobierno de aquel entonces el Shah de Irán, Reza Pahlavi. Obviamente, una vez conocido el episodio, se desataron toda clase de conjeturas sobre qué podría haber ocurrido con ese helicóptero, si hubo detrás un atentado o un ataque. Bueno, en las últimas horas y en una evaluación primaria, las autoridades de Irán entienden que fue un fallo técnico, que no se ve a priori ningún tipo de ataque que hubiera determinado la caída de este aparato, aunque naturalmente las investigaciones van a seguir. ¿Por qué? Porque Irán está en una guerra no directa pero larvada, y también directa porque han existido ataques con Israel en un momento crucial donde Israel prosigue con su avance en la zona de Rafah. Hoy la Corte Internacional de Justicia le ha pedido que detenga ese ataque, que entiende es algo que realmente va a ser catastrófico para la población civil. Ya se ha desplazado 1 millón de personas del sur hacia otras zonas. Hoy también se conoció la recuperación de 3 cadáveres de israelíes que estaban en poder de Hamás, en una semana donde particularmente y a nivel político, bueno, hubo 3 países que dijeron van a reconocer el Estado palestino. Hablamos de Irlanda, de Noruega y de España particularmente, algo que ha desatado toda clase, bueno, de enfrentamientos, sobre todo con el gobierno de Israel, que llamó a consultas a sus embajadores, que también ha generado a nivel internacional un escándalo por esta decisión que se enmarca en lo que entienden es darle una carta blanca a Hamás y, como dijo el primer ministro de Israel, según su opinión, es darle un país a la maldad en función de esta decisión de reconocer el Estado palestino, que si bien Israel está dispuesto a hacerlo, no bajo estas condiciones, en una vieja aspiración que nunca se aplicó, que es la de la existencia de los 2 estados, que es una de las piedras en el zapato de toda esta discusión. El otro hecho destacado, naturalmente, te imaginas, Rosina, tiene que ver con la polémica que se ha generado entre los gobiernos de España y Argentina a partir de los dichos de Milei, que participó en uno de los eventos más importantes de la ultraderecha en el mundo en este momento, el Viva 24, que convocó muchas figuras, organizada por Vox en España, del mundo liberal y también de la ultraderecha. Marine Le Pen de Francia, estuvo también, por supuesto, el presidente Milei, tuvo apoyo de Víctor Orbán, de Giorgia Meloni. Bueno, en fin, lo más graneado se reunió en España. Y allí fue donde Milei continuó con su show internacional, acusando al gobierno español, acusando a los socialistas y particularmente a la esposa del presidente Pedro Sánchez, quien ha sido señalada por actos de corrupción que hasta ahora no han sido probados. Esto desató una crisis que nadie sabe dónde va a terminar y hay preocupación en estamentos empresariales. España es el segundo inversor en la República Argentina. España retiró a su embajadora definitivamente por el momento de Buenos Aires. Hay allí pendiente una nueva visita de Milei el 24 de junio que podría ser prohibida por el gobierno español, lo que acrecentaría este escándalo, porque Milei, lejos de retractarse, redobló la apuesta, no solamente acusando al gobierno español, que dijo lo ha insultado durante la campaña electoral y ha dicho de él cualquier cosa, y que ahora él tiene derecho a hacerlo. Fue a presentar un libro, fue a participar de este evento y regresó por todo lo alto con esa especie de espectáculo que brindó en el Luna Park. Hoy dijo que era el político más popular del mundo a través de una entrevista realizada por el diario La Nación Más en su canal de televisión, dando cuenta de que, lejos de retractarse, Milei va a seguir con esta política de, seguir marcando un perfil que tiene alineamientos a nivel mundial, y yo creo que esa es una de las características que estamos perdiendo de vista, cómo y de qué manera determinadas líneas de pensamiento, si así se le pueden llamar, van a imponerse ahora en el mundo con estas discusiones, porque recibió críticas, pero también recibió apoyos por lo que dijo del gobierno de España. Alejandro, un gusto como siempre tenerte. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, el domingo a las 19 horas y el lunes a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. La Fiscalía dispuso una investigación administrativa de urgencia por la filtración de los chats entre el expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el ex senador Gustavo Penades. El Frente Amplio exige investigar a fondo para determinar responsabilidades.
El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, denunció que existe un hostigamiento hacia la Fiscalía que la debilita. Dijo además que se busca direccionar la actuación fiscal. Desde hoy, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea comienza a aplicar paros de 2 horas por turno en las plantas y distribución en protesta por lo que considera medidas antisindicales. El Ministerio de Desarrollo Social anunció que reforzará los equipos y recorridas, especialmente el domingo, cuando se esperan que las temperaturas sean más bajas. El infectólogo Henry Albornoz dijo hoy a MBD Noticias que viene aumentando la circulación del virus de la gripe, particularmente en las últimas 2 semanas, así como el número de internaciones por esta enfermedad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, envió al Parlamento un proyecto para modificar 4 de los principales artículos de la Ley 19.580 de violencia basada en género.